Es complicadísimo encontrar una reseña negativa sobre el libro del que hoy hablamos, y yo creo que no tiene tanto que ver con la calidad literaria de la novela en sí como con el tema que aborda, porque es un tema tan doloroso, tan sensible y que todavía está tan reciente en la sociedad española que yo creo que la tendencia natural del lector es la de cerrar filas en torno al texto y aceptarlo tal como es. Pero no hay que olvidarnos de que es una novela, es un texto de ficción y que como tal yo creo que sí se puede entrar a valorar en los aspectos que más nos han gustado o los que menos. Y eso es lo que me propongo hacer en este vídeo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal el que probablemente sea el bestseller más importante de los últimos años en España. Es un libro que ha sido tan reseñado ya que he intentado crear un formato diferente de reseña en esta ocasión que me va a permitir entrar un poco más en el detalle, que es lo que a mí me pide el cuerpo en este caso. Por eso os voy a presentar cuáles son los 3 puntos que más me han gustado de esta novela y los 3 puntos que quizás no han estado a la altura según mi opinión. Al final del vídeo os haré una valoración un poco más general y además aprovecharé para hacer un pequeño anuncio respecto a la semana que viene. Así que nada, vamos a empezar. El libro del que hoy hablamos es Patria, de Fernando Aramburu. Este libro fue publicado en 2016, el año siguiente, en 2017, fue el libro más vendido en España y ha tenido tal éxito editorial que hasta HBO Europa ha elegido esta historia para crear su primera serie, que estamos esperando que se estrene muy pronto porque bueno, se iba a sacar en mayo, pero por culpa del coronavirus han tenido que posponerlo y la verdad que por lo que se ha visto en el tráiler tiene muy buena pinta. Este libro aborda el tema del terrorismo de ETA en el País Vasco. Nos presenta a dos familias que son muy amigas, capitaneadas por las dos madres, que serían Villori y Miren. Las vidas de estas dos familias discurren muy en paralelo a lo largo de muchas décadas, pero hay un acontecimiento que lo va a dinamitar todo, que va a cambiar absolutamente las dinámicas entre ellos, que es el asesinato por parte de ETA de El Chato, que es el marido de Villori. Esto va a desencadenar todo tipo de reacciones, como cabe esperar, y bueno, pues la vida nunca va a ser la misma para estas dos mujeres y para sus familias. Voy a empezar con las 3 cosas que más me han gustado de esta novela. La primera es la complejidad narrativa que tiene. Me parece que es una obra casi de orfebrería narrativa, se podría decir. Más que un libro, parece que te estás enfrentando a un puzzle, porque tienes sobre la mesa un montón de piezas que tú mismo tienes que ir engranando para que todo tenga sentido, porque, ya os digo, está contado de una manera muy particular. Por una parte tiene una gran complejidad estructural, porque la narración no es lineal para nada. Hay muchísimos saltos en el tiempo, constantemente estamos viendo flashbacks, recuerdos, además abarca muchísimo tiempo porque estamos hablando prácticamente desde los años 70 hasta el año 2011, así que son un montón de décadas y constantemente estamos saltando de un lugar a otro sin que el autor nos dé ninguna referencia temporal concreta. Tú tienes que hacer un poco ese trabajo en tu cabeza de ordenar toda la información que se te da e intentar crearte pues una composición temporal del relato. Por otra parte, también es muy compleja desde el punto de vista de las voces que narran la historia, porque vamos a encontrarnos con 9 personajes principales, que serían las dos madres, los padres y los hijos de estas dos familias, y todos ellos ejercen como narradores en primera persona en distintos capítulos. Así que como podéis imaginaros, hay una gran variedad de voces a la hora de narrar la misma historia. Además, no solo tenemos distintos narradores en primera persona, sino que también hay un narrador omnisciente que de vez en cuando se alterna y bueno, pues hace que la narración pase de primera a tercera persona a veces en un mismo párrafo. Es una manera de narrar muy original que pocas veces se ha visto y bueno, pues necesitas adaptarte, pero también es verdad que no es física cuántica. En segundo lugar, me gustaría destacar esta variedad de puntos de vista que nos ofrece el hecho de tener 9 protagonistas, que yo también agradecí mucho, porque al final se nos está contando siempre la misma historia, es decir, todo gira en torno al asesinato del Chato, porque somos conscientes de lo que pasa antes, lo que pasa durante y lo que pasa después, pero siempre en torno a este hecho. Pero lo vemos contado desde 9 puntos de vista totalmente diferentes, porque lo bueno que tiene este libro es que intenta recoger todas las posibles reacciones que se puede tener ante un hecho tan violento como es este asesinato. Tanto en los dos personajes protagonistas de las dos mujeres, como en los de sus hijos, como el marido de Miren, cada uno va a reaccionar de una manera muy diferente a la muerte del Chato. Hay quienes se van a alejar de este hecho y van a poner tierra de por medio. Va a haber quien no se va a permitir ser feliz a partir de ese momento porque siempre va a tener esa carga tan pesada. Va a haber quien se va a radicalizar desde el punto de vista político a raíz de este asesinato y es muy curioso pues ver cómo cada uno va a encajar este suceso y cómo te lo cuenta, ¿no? Cada uno al final tiene su propia forma de narrar, su
propia voz y bueno, pues esto a mí siempre me parece muy interesante. Te acerca más a los personajes que si siempre tuvieses el mismo narrador en tercera persona que lo contara todo como desde la distancia. Es más emotivo, es más cercano y es más íntimo. Por último, y esta es yo creo la cosa que más me ha gustado del libro, es que normalmente cuando hablamos de ETA, de terrorismo, etcétera, estamos acostumbrados a hacerlo pues en un contexto más informativo, periodístico o incluso político. Y sin embargo en este libro toda la historia va a estar construida desde un punto de vista muy costumbrista. Es decir, nos metemos en las casas de estas dos familias y vamos a ver sus reacciones ante todo lo que va sucediendo de una manera muy doméstica, muy íntima y muy pues del plano más privado. Y esto yo creo que es una oportunidad única. Quizás estamos más acostumbrados a escuchar a las víctimas, ver lo que reclaman, ver cómo se organizan en asociaciones. Normalmente nunca nos hemos metido dentro de su intimidad, porque entre otras cosas se respeta muchísimo, y mucho menos en la intimidad de la familia del terrorista. Que por supuesto, una cosa es que condenemos absolutamente lo que ha ocurrido y que estemos totalmente en contra del asesinato, pero eso no quita que sea muy interesante meternos dentro de esa casa en la que todas las noches se cena pescado y bueno, pues que sepamos cómo se reacciona ante esa situación, cómo se asimila que un hijo sea terrorista, que un hermano sea terrorista, etc. Entonces a mí eso me parece que es un grandísimo acierto. A lo mejor el autor podría haber cogido protagonistas que fueran pues un periodista, un político, un empresario y que todo se hubiese quedado como en un plano más público, pero sin embargo no, al final los protagonistas son la madre, el padre, los hermanos, los vecinos, es la gente normal, la gente de a pie. Y a mí eso me ha gustado muchísimo. Bien, y ahora os voy a hablar de las cosas que no me han gustado tanto de esta novela, que por supuesto también existen y bueno, pues creo que no hay motivo para obviarlas. Bueno, como ya os he dicho, estoy a favor de que haya 9 narradores y de que estos cuenten una misma historia pues a través de 9 puntos de vista muy diferentes. Pero esto también tiene una parte negativa, y es que el hecho de que haya 9 protagonistas hace que se profundice poco en ellos. Y esto me lleva a que en algunos momentos los personajes se dividan un poco en dos categorías. Por una parte tenemos a las dos madres, a Billori y a Miren, que serían las dos protagonistas absolutas, que son los personajes a los que más tiempo se les dedica y que por tanto digamos que están mejor creados, pero que en el fondo no dejan de ser dos arquetipos con patas, porque una directamente encarna el personaje de la esposa y la otra encarna el personaje de la madre. Todo lo que hacen a lo largo de la novela, sobre todo a raíz del asesinato del Chato, va a girar en torno a estos dos roles. A mí normalmente me gusta que los personajes sean un poco más poliédricos y no me gusta demasiado cuando, pues eso, un personaje parece que es el arquetipo de algo y ya de ahí no te puedes salir. Y con el resto de personajes lo que me pasaba es que no se llegaba a profundizar mucho en su vida. Sí que es verdad que tenían unas vidas muy ricas, porque para intentar justificar esos puntos de vista tan diferentes, el autor les daba pues unas biografías bastante únicas y especiales, pero a la vez no profundizaba demasiado en ello, y esto pues hacía que muchas veces me quedaran pues eso, personajes un poco de cartón piedra, que no tenían mucha alma, por así decirlo. Es verdad que quizá el personaje de Arantxa es la hija de Miren, y digamos que es la que más crítica se mantiene de esa familia respecto a lo que ha hecho su hermano. Este personaje está un poquito más desarrollado y el autor en coloquios que ha realizado ha confesado que era su personaje favorito y bueno, que era como la luz en medio de la oscuridad, y se ve que le ha favorecido un poquito en ese aspecto, le ha dado como más capas a ese personaje, pero hay otros que de verdad es que son totalmente planos. Bueno, el segundo punto que menos me ha gustado es que el libro, pese a su complejidad narrativa, tiene mucha vocación de bestseller. Y se nota, es algo que según lo estás leyendo lo sientes, o sea, es un libro que está hecho para intentar agradar a todo el mundo, que además creo que lo consigue, pero el coste que tiene es el hecho de que no profundiza demasiado en los temas, se queda a veces muy en la superficie, como en una zona de confort en la que se incluyen el máximo número de lectores posibles. Que, a ver, es una opción, como autor puedes tomarla perfectamente, pero yo habría agradecido un poquito más de profundidad en algunos temas. Y sobre todo, el que más me hubiese gustado ver reflejado en la novela es un poco esa génesis del terrorista. Es decir, como un chico de una familia que tampoco es una familia muy política, porque es una familia que, bueno, sí que tiene cierta tendencia nacionalista, pero tampoco la expresa muchísimo. De hecho, sus mejores amigos, que es la familia de Billori, pues no tienen para nada esa ideología y se les ve que conviven perfectamente. Es decir, no eran personas para nada radicales y de repente el hijo mayor se
enrola, por así decirlo, en la izquierda abertzale y de ahí de repente da el salto al terrorismo de ETA. Pero no me queda demasiado bien definido el personaje, ni los pasos de que da, ni cómo se llega a radicalizar tanto. Creo que haber profundizado un poquito más en eso me hubiese gustado muchísimo, porque al final es lo más difícil de explicar de esta historia, ¿no? A mí me hubiese gustado meterme más en la cabeza de José Mari para intentar ver qué le hizo dar ese paso, ¿no? Básicamente la explicación que se da es una mezcla entre una persona con pocas luces que se junta con malas compañías. Y también me hubiese gustado más que se profundizase en cómo un pueblo entero de repente da la espalda a una familia a partir del momento en que es señalada por ETA. Parece como si los personajes del pueblo pues no tuviesen conflicto interno por tomar estas decisiones. De repente les dan la espalda a la familia de Villori y es de la noche a la mañana. Entiendo que el factor miedo importaba mucho, pero en la novela tampoco se explora desde ese punto de vista. Es más como que de repente todo el conjunto del pueblo cambia y no sé, me hubiese gustado que se explicase un poco mejor. De hecho, uno de los personajes que más me gustaron y que es totalmente secundario es uno de los padres de otro terrorista que es carnicero en el pueblo, y él sí que expresa como esa lucha interna que tiene entre lo que siente por su hijo, por ser su hijo, y lo que siente por lo que está haciendo, ¿no? Como terrorista. Pero para todos los demás es como que se acepta muy bien, o sea, como que no tiene ningún conflicto interno en plan, sí, es que son terroristas, pero ya está, no pasa nada. Y por último, lo que no me ha gustado es que todo era muy blanco o negro. Me parece que en este sentido a esta novela le faltan un poco de grises. Y esto me lleva a la última reflexión, y es que en muchas de las reseñas que he visto la gente comenta que esta obra es muy imparcial. Y la verdad es que esta obra es todo menos imparcial, y el propio autor lo reconoce, que él escribió esta novela porque faltaba vencer literariamente a ETA. Entonces, que alguien lea este libro y pueda pensar que es imparcial, a mí de verdad que me sorprende un montón, porque no lo valoro ni como algo positivo ni negativo, pero es algo evidente desde el primer momento además. Bueno, en conclusión, después de haber hecho un poco balance entre lo bueno y lo malo, yo debo decir que a mí este libro en general me gustó. Sobre todo me gustó porque me mantuvo muy enganchado. Es un libro que tiene un ritmo bastante lento, porque ya os digo, es una narración costumbrista, de dos familias, etcétera, con lo cual no es un ritmo frenético, pero sin embargo te mantiene muy enganchado desde el primer momento. Además creo que consigue un tono muy íntimo para hablar de estos temas, que ya os digo, se salen totalmente de la esfera pública y se reducen más a lo que sería la esfera privada. A mí me ha gustado mucho esa parte y no sé, en general es un libro que estoy contento con él, pero aún así no me parece que sea esa joya literaria sin imperfecciones que a veces la gente intenta vender. Si te llama la atención este tema, la verdad que merece la pena leerlo, pero tampoco esperes aprender muchísimo con él. Es decir, no te va a descubrir grandes cosas, simplemente se va a meter en recovecos que normalmente no podemos ver. Te va a meter en la casa del terrorista, te va a meter en la casa de la víctima y vas a ver cómo cada uno pues intenta salir adelante con los recursos que tiene. Es un libro que técnicamente es muy potente y que quizá eso le diferencia un poco del bestseller medio, aunque acaba cayendo en ciertos lugares comunes y en cierta complacencia que yo creo que es propia de cualquier libro con ambición de ser bestseller. Como siempre os voy a lanzar una pregunta y en este caso me gustaría saber si hay algún bestseller que os haya sorprendido gratamente, ¿no? Ya sabemos que son libros que son muy leídos, a veces tienen más calidad que otras, pero a veces coincide pues que es un libro que es bestseller y que además está muy bien escrito. Me gustaría saber si os habéis encontrado con alguno de estos ejemplos para tenerlos en cuenta en el futuro. Y nada, ahora como os decía tengo una pequeña revelación para la semana que viene, y es que he sido nominado por el canal Trotalibros a hacer un pequeño reto literario. Va a ser un vídeo muy breve, con lo cual no lo voy a reservar para un domingo. El martes que viene por la mañana tendréis una cita con el canal para ver este reto. Y bueno, os invito a que os paséis por ahí porque creo que va a ser interesante. Y bueno, como siempre digo, si es la primera vez que pasas por el canal y te ha gustado lo que aquí has visto, te invito a que te suscribas en este momento, le puedes dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, pues muchas gracias por vuestro cariño, por vuestra dedicación al canal, y nada, nos vemos la semana que viene en dos ocasiones, el martes y el domingo. Que tengáis muy buena semana a todos.